Sé que dejé marcas por fuera, les voy a dar a cada uno 3 comentarios para que me insulten. Que tiene 2 motos que me gustan bastante y hay una diferencia de cilindraje bien significativa. Esta marca, gústele al que no le guste, ponga en bravos, en berráquense, oféndanse. Esta marca está llamando mucho la atención. Hasta ahora yo creo que no he encontrado a la primera persona que hable mal de esa moto. Evidentemente en este video va a aparecer el que hable mal de la moto. Bueno, gente, les cuento que estamos llegando acá a la feria Las Dos Ruedas. Ayer estuve, pero decidí no grabar. Bueno, sí grabé, pero al final tomé la decisión de no subir nada de eso para YouTube porque evidentemente quería primero, pues andar como visitante de la feria. Hoy sí vamos a grabar, listo. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues el asunto es mostrarles para mí quizás cuáles serían las motos que me gustaría tener para viajar. Actualmente ustedes saben, estoy viajando en una Benelli TRK 502X. Parce, muy agradecido con la moto, me ha salido brutal. Voy a cogerlo así por el tema del sonido. Me ha salido brutal la moto, pero pues vamos a ser aspiracionales y les voy a ir mostrando en el camino para mí cuáles son las motos chimbas o cuáles son las motos soñadas para viajar, y quizás después les muestre 3, 4 opciones que yo tendría en cuenta para viajar. Evidentemente vamos a hablar sobre el sector de turismo. Entonces ya voy a entrar por acá a la feria. Vamos primero para el cuarto de los creadores de contenido y seguimos. Bueno, resulta que acá es por pabellones y los pabellones son nombrados por colores. Hay uno que llama el pabellón caja de madera. En este pabellón, digamos que están como las motos de marcas muy fuertes, ¿sí? Vamos a ir entonces al cuarto de creador de contenidos y ahora les voy mostrando para mí cuáles son las opciones de motos. Por aquí estoy pasando por el stand de una de esas opciones. Entonces, bueno, entremos por acá, pues, mi gente. Bueno, el día de ayer eso estaba a reventar, que supuestamente era el día para prensa y creadores de contenido, pero eso entró todo el mundo, no sé cómo. Regalan muchas boletas, entonces grabar era muy complicado. Hoy va a ser complicado grabar, pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, gente, entonces vamos a entrar acá como al primer pabellón donde están las motos. Vamos a empezar con la marca, la primera marca que sale acá en la entrada. No es nada personal, para nada. Y la primera marca que nos vamos a encontrar es la siguiente. De esta marca como tal, hay 2 motos que me llaman mucho la atención, mucho. Les vamos a mostrar la primera. Ojo, los datos que yo les di acá no son datos técnicos, sino que son más sensaciones del por qué me gusta la moto. Ya les vamos a mostrar la primera. Bueno, la primera es esta, ¿sí? BMW 1300 Adventure.
Evidentemente es una moto que me parece muy bacana por su geometría. A ver, es una moto que me parece muy bacana por su geometría, por su robustez. No sé, me parece que tiene el espíritu bien marcado de las motos turismo. Entonces, bueno, y este color en particular, que es este gris metalizado, me parece que está muy chévere. Bueno, disculpen que les grabe de esta manera, pero me tengo que grabar así para poder, como vengo solo, me tengo que grabar de esta manera. Entonces, como les decía, una moto que tiene una robustez muy bacana y esa sería una opción muy bacana para uno viajar. No conozco la sensación del peso. Si alguno de ustedes ya ha manejado esta moto y ya tiene como una noción de su peso por el volumen, les agradezco que lo dejen por acá en comentarios. Pero este modelo en particular está muy bonito. Y les voy a mostrar otro modelo de BMW que también me gustaría mucho para el tema del viaje, para el tema del mototurismo. Esta otra opción de moto que me parece muy buena para viajar, que es la GS 900, el AGS F900, me parece que tiene una geometría también muy bonita. Esta y la 850 me parece muy buena opción. Ahora, porque esa me parece una opción muy bacana, esta F900, y es que me parece que tiene un punto medio como entre la 850 y la 1300, no en cilindraje, sino en tamaño. O sea, es bien importante que cuando estamos viajando, el tema del peso, evidentemente, puede llegar a ser en ciertas ocasiones un problema grandísimo. Bueno, me perdonan, no sé si el audio está escuchando bien, porque hay una cantidad de gente impresionante. Acá me está tocando que pilotear. Ya les voy a mostrar otra moto, otra marca, que tiene dos motos que me gustan bastante y hay una diferencia de cilindraje bien significativa, y es la marca de KTM. Entonces ya les voy a mostrar las dos motos que me parecen muy bacanas. Esa otra opción que me parece muy bacana, la KTM Super 1290, la Adventure, es un tanque. Es una moto que me parece hermosa, que me parece preciosa. O sea, es una moto que me parece reaventurera, y su frente, me parece que el frente enamora. Esas líneas que tiene marcadas así pues como aguerridas hacia la punta, como apuntando hacia el suelo, me parecen bien bacanas, me parecen muy especiales. Bueno, esta moto, ¿por qué me gusta? Bueno, ahí no pude mostrar una porque eso está muy lleno, muy lleno. Y es la 390 Adventure, me gusta hartísimo. Un primo tiene una 390, me parece que una moto muy versátil, sobre todo lo versátil. Hay gente que duro está para grabar hoy acá. Bueno, yo les voy a ir colocando como la ficha técnica de cada moto acá abajito, porque ustedes saben que yo no sé de motos. Estamos hablando de impresiones, motos que nos gustan. Ojo que acá el objetivo también es ser aspiracionales, ¿no? Acá se trata de tener la moto de los sueños y decir cuál es la moto que nos encantaría tener para viajar. Es sencillamente eso. Acá venimos fue a enamorarnos de las motos, sea la marca que sea, gente, es la moto que a uno le guste. Vamos a ver otra marca que tiene una moto que yo amo, que yo anhelo, que yo adoro,
Me parece una mamacita de moto. Sí, señores, Honda, evidentemente saben a qué moto me refiero. Y estoy hablando de una moto que mucha gente dice que es la más versátil y que es la mejor de todas. Y el Africa Twin, ya las va a mostrar. A ver, ¿por qué el tema del Africa Twin? Me voy a hacer acá a un ladito porque eso está fatal, eso está muy lleno. A ver, es una moto muy versátil, ¿sí? Parce, no he tenido la oportunidad de manejarla, pero hasta ahora yo creo que no he encontrado a la primera persona que hable mal de esa moto. Evidentemente en este video va a aparecer el que hable mal de la moto, pero es que es una moto que yo veo que la usan para viaje, que veo que la usan para trocha, para off, para el río, para ir al espacio, para ir a la luna. Y es una moto que le acaban de entregar a una mujer que yo admiro muchísimo. Voy a colocar la foto por acá. Es una dura, parce, esa nena es una dura en este tema de las motos y sube un contenido muy, muy bonito. Entonces, bueno, vamos a seguir con este recorrido. Ya hemos pasado por 3 marcas. Y vamos a ir viendo otras marcas de motos que a mí me parecen muy interesantes para viajar. Evidentemente ustedes tienen sus propias opiniones, esas son mis opiniones. Vea, ahí pasó el duro de los duros, el duro de los duros y la redura. Entonces, como les decía, son mis opiniones. Me estoy colocando el micrófono así porque en serio hay mucha gente, people, hay mucha gente. Vamos a dar un recorrido acá por el stand. Vamos a dar un recorrido con la Insta360 para que ustedes vean un poco más de cómo está este asunto. Y seguimos para otras marcas. Gente, vuelve y juega. Yo siempre les he dicho, de mi parte no van a escuchar cosas técnicas, pero pues, hombre, estamos hablando de temas aspiracionales con la moto. Señor, ¿me está siguiendo? ¿Qué? Vamos a hablar de temas aspiracionales con la moto. Listo, entonces seguimos. Bueno, gente, vamos para otra marca. Ya estoy afónico, parce. Esta marca, gústele al que no le guste, ponga en bravos, en berráquense, oféndanse. Los puristas de la marca, rásguense la ropa. Pero esta marca está llamando mucho la atención. Me refiero a CR Moto, people. Tienen 2 motos que a mí me llaman mucho la atención para viajar, parce, y digan lo que digan. Acá emberráquense, acá ponga de bravos. Los afónicos emberráquense, no, disfónicos, porque afónico es cuando uno no tiene voz. Yo todavía tengo voz. Y la primera es la MT450 y la vamos a ver ya. Bueno, gente, acá la tienen. MT450 el CF de moto, una moto que es, parce, muy guerrera. Ha gustado muchísimo, mucho. Es hermosa, vuelvo y le digo. El que diga que no es porque le da rabia. Esta moto es muy buena moto, muy buena tecnología y en mi opinión es una moto para tener en cuenta.
Parce, en mi opinión es muy buena opción. Yo la contemplo full. Es una moto muy bonita, gente, me disculpa la voz, sino que hay que hablar muy duro porque hay mucha gente. Entonces, muy buena moto, a mí me gusta mucho la moto. Yo considero que los chinos también hacen cosas premium y es muy bonita. Les vamos a dar otra moto de CF Moto, que es la CF Moto MT800. Ya las vamos a mi gente porque es una gran moto. Ahí estamos viendo las motos muy por encima por el tema de yo estoy grabando solo y es muy duro subirme a la moto y seguir grabando. En este video voy a saltarme marcas, pues porque parce, sencillamente de pronto la moto en este momento de mi vida no me llama la atención. Yo no estoy diciendo que sean motos malas, sencillamente no me llama la atención. Entonces acá yo sé que acá vamos a ganar enemigos, yo sé que acá vamos a ganar insultos, pero para eso se hizo este video, para despertar fibras, porque las motos mueven fibras. Bueno, gente, vamos entonces para, yo creo que las últimas 2-3 marcas. Vamos ya para una que a mí me parece una buena revelación sin saber de motos. Y es una marca colombiana que está trayendo 2 motos que en este momento están dando mucho de qué hablar. Entonces vamos a grabarlas. Bueno, tomé la decisión de tomar un desvío porque, parce, vámonos a un tema de historia, un tema de nombre. Vamos a grabar unas motos espectaculares para viaje. Parce, ¿qué tal esta belleza? La tenía que mostrar, tenía que entrar sí o sí. Ya uno sin palabras. O sea, yo creo que cuando uno ve las motos de Harley Davidson, es un tema como de respeto, es un tema de tradición. Parce, impresionante. Parce, la tenía que mostrar sí o sí. Cuando uno ve motos de Harley Davidson, yo creo que uno está viendo respeto, tradición, está viendo una cultura. Estoy sudando. Hemos caminado mucho. La Feria de las Dos Ruedas acá en Medellín es enorme. Yo llevo 2 días y no he caminado todo. Entonces, bueno, gente, vamos a seguir. Sigamos. Bueno, acá llegamos a otra marca
A ver, ¿por qué no tenerla en cuenta? Hay que tenerla en cuenta. Está llegando otra marca que está trayendo unas opciones muy interesantes y es la siguiente marca. Acate, señores, ¿por qué no tenerla en cuenta? Claro que sí, hay que tenerla en cuenta. Entonces vamos a ver dos motos bien interesantes que tienen en el sector de pronto multipropósito, turismo, ya las vamos a mostrar. Bueno, gente, y para la última moto que vamos, es la moto que a mí me quita el sueño. Por todo, por lo que significa, por la persona que la tiene, por todo. Por eso la dejé de último. Es una moto que amo con el alma, que la veo parce y me parece que es el concepto o la definición de la aventura en todo sentido. En todo sentido. No sabría decirles si es por la persona que viaja en ella, por el respeto que le tengo a ese viajero. No sabría decirles, pero bueno, vamos a verla. Parce, ¿qué les puedo decir? Empezó a llover. Esa es la moto que me quita a mí el aliento. Vean, me lo quitó. Estoy súper disfónico. Gente, así finalizamos este video. Sé que dejé marcas por fuera como Suzuki Kawasaki. Entonces, los de Suzuki Kawasaki, les voy a dar a cada uno 3 comentarios para que me insulten. No es nada contra la marca, mi gente, no es nada contra la marca. Es un tema de gustos, es un tema de conexión. Yo siempre he pensado que las motos tienen que generar en nosotros un tema de conexión. Que tú la veas en el fondo y te sientas enamorado de ella. Sea la moto que sea una 100, sea una 80, sea la que sea. Las motos, gente, es un tema de conexión. Y acá quiero hacer un llamado para que por favor hagan la paz con el tema de las motos. He visto gente en redes que se pelea, se insultan por una marca o una moto. Las marcas mueven conceptos, las marcas mueven filosofías, pero hay una filosofía en general que digamos que nos congrega a todos y son las motos y es lo que las motos nos ofrecen. A la larga la moto es un elemento físico, es un objeto. Lo que nos mueve es el sentimiento como tal, la libertad, todo, parce. Los que siguen el canal desde el principio saben cómo empezó esto en mi vida. Y acá estoy, gente. Increíble. Yo hace 2 años nunca me imaginé estar en estas y bueno, acá estamos, gente. Entonces, en la buena, los quiero mucho, los quiero demasiado, los quiero con el alma. Y bueno, vamos a seguir el viaje. Les voy a dar datos de cuánto me he gastado en el viaje. Les voy a dar tips. Y es más, les voy a decir lo bueno, lo malo y lo feo de viajar en moto. Los quiero mucho, parceros.